encontramos con Karina Rodríguez, ella es agente de seguros y nos trae el tema de ¿se puede asegurar a tu cónyuge en lo que es una póliza de vida? ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Bien, güero, un gusto acompañarlos nuevamente por aquí. Ahora hablando de vida. Así es. A ver, explícanos, ¿sí se puede o no se puede? ¿O cómo se manejaría esto? Sí, mira, hay que comenzar por recordar, ya hay ocasiones donde hemos platicado lo que es una póliza de vida. Entonces, a grandes rasgos, es un seguro que te protege a ti como contratante ante un fallecimiento, ¿verdad? Ante un fallecimiento. Y yo sé que a veces no queremos ni platicar del tema, pero hay que recordar que lo único que tenemos seguro, pues es lamentablemente el fallecimiento o la muerte, ¿no? De repente nos da un poco de temor, pero lo más interesante aquí es estar prevenidos, entender que va a suceder en algún momento, y la diferencia la va a ser cómo quieres dejar a tu familia, ¿verdad? ¿Cómo quieres, los quieres dejar endeudados o cómo quieres que sufran esta parte? Porque obviamente la pérdida es difícil, pero es más difícil cuando además no hay nada, ¿verdad? No hay nada que se les pueda dejar como patrimonio. Hay ocasiones donde sí se concentran en patrimonios en otro sentido, ¿verdad? De la casa, el carro, etcétera. Pero ¿por qué no considerar una póliza, un seguro, que por el simple hecho de pues haber fallecido se le otorgue una cantidad a tu familia? Y en cuanto a la pregunta que me hacías, si se puede asegurar al esposo, esposa, cónyuge, sí, en realidad es que es algo que tienes que platicar cuando haces la contratación, ¿verdad? Porque aunque es para ti, es decir, yo voy a poner un ejemplo, puedo contratar un seguro para mí y obviamente mi beneficiario puede ser mi esposo, ¿verdad? Pero aquí lo más interesante es que además de tenerlo como beneficiario, yo lo puedo considerar en el plan para también protegerlo a él en caso de fallecimiento. Okay. Eso es lo interesante. Hola, ¿cómo estás, Martita? Hola. Buen día. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos opciones. Dependerá de la aseguradora, como siempre les digo, pero en la mayoría de las opciones existen planes que se llaman mancomunados. Okay. El plan mancomunado tiene que ver con que los dos nos aseguramos en una misma póliza, ¿sí? Es decir, supongamos que la cantidad a entregar en caso de fallecimiento sean 500,000 pesos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando mi esposo o yo fallezcamos, esos 500,000 se les pagan a los beneficiarios. Ese es un plan mancomunado. Entonces, vamos a ponerlo. En una sola póliza, los dos asegurados. Sí. Por la misma cantidad. Exactamente. Si mueren los dos al mismo, vamos, que Ajá, no sí. es una suposición. En un accidente, ¿qué pasa ahí? Solo se paga una suma. Solo se pasa una Exactamente, solo se paga una suma, porque finalmente es como, ¿dónde cae el riesgo? ¿Verdad? O sea, yo estoy protegiendo como que a las dos personas con la misma suma asegurada. Claro, cuando hablamos de planes de solo vida, divididos, ¿verdad? O sea, bueno, digamos 2 en 1. Pero hablo, por ejemplo, de planes de ahorro. Ya ves que de repente podemos contratar pólizas que también se sirven para ahorrar. Ahí es diferente un poquito en el sentido del ahorro, porque el ahorro solo es para el titular. Pero cuando hablamos del fallecimiento, aún en un plan de ahorro, fallezca alguno de los dos, se entrega la suma asegurada del fallecimiento y se cancela la póliza en un plan mancomunado. ¿Verdad? ¿Y cómo se puede realizar cómo se puede contratar esta póliza de seguro? Pues mira, como siempre les he dicho, lo importante es hacer trajes a la medida. Aquí lo importante es que sepas que existe la opción y que finalmente los dos es importante que se protejan, ¿verdad? Y más si, por ejemplo, hay hijos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú le tendrías que decir a tu agente y tu agente buscarte estas opciones. Ahora, además del plan mancomunado, también hay otro que se llama, otra cobertura, por ejemplo, en una de las aseguradoras que yo trabajo, que se llama cobertura conyugal. Esta opera un poquito diferente, pero también proteges a la pareja. ¿De qué forma opera? No es como el mancomunado que estamos los dos en la suma básica, sino que yo soy la titular, por poner un ejemplo, y yo tengo mi propia suma asegurada o cantidad a entregar si es que se da el fallecimiento. Pero ¿qué sucede? Que mi esposo lo agrego en esta cobertura conyugal y lo que va a suceder es que en caso de que el fallecimiento del cónyuge se dé primero, entonces se le da se le paga a los beneficiarios de él. ¿Me explico? Pero yo sigo asegurada. Esa es la diferencia entre el mancomunado y el conyugal. O sea, si él falleciera primero y, por ejemplo, yo soy la beneficiaria, me pagan a mí la suma asegurada, pero yo sigo asegurada. Entonces, si luego, espero que no, pero si no se da el fallecimiento de su servidora, yo de todas formas tengo a mis beneficiarios y se pagaría.
Sí, es decir, son como dos sumas aseguradas independientes. Y los beneficiarios, porque muchas de las ocasiones suele suceder que te pones tú y tú, y ahí, ¿cómo está? Si nos ponemos cruzados, o sea, como la pareja, ¿no? El esposo, cónyuge, lo que sea, se puede dejar como una segunda opción. ¿Sí? Eso es Ok. interesante. Ahora, siempre les recomiendo que tengan un testamento. No somos muy buenos en México para los testamentos, pero sería lo ideal. Pero ¿verdad? sí, por ejemplo, supongamos, somos tú y yo, como pareja, Ajá. no tenemos hijos, fallecemos los dos, como te digo, en un accidente, ¿ahí se pierde el seguro o como dices, hay una segunda opción? Sí, o sea, de hecho, generalmente se puede hacer un juicio sucesorio y entonces ahí se determina a quién le correspondería. Pero si tú desde el principio lo estableces, pues es más fácil. Si tú dices, bueno, la primera opción es mi esposo, mi esposa, pero en caso de que fallezca, o sea, que no esté vivo al momento, digámoslo así, puedes poner a tus padres. Generalmente pues son descendientes, pero últimamente también las políticas han sido un poco más abiertas en cuanto a los beneficiarios y puedes poner a alguna otra persona, ¿no? Entonces está muy interesante. El chiste es como preguntaba Martita, o sea, ¿cómo se hace? Todo con asesoría, todo con ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene agente? ¿O cómo puede instruirse un poco más? Pues mira, lo ideal es tener un agente. Digo, hay quien, bancos o internet te puede estar ofreciendo una póliza de vida, pero aquí el punto es que a veces la información podría ser insuficiente, ¿sí? O son planes muy pequeños. En cambio, cuando tú te asesoras, la ventaja es que puedes elegir el plan correcto, las sumas correctas, las coberturas correctas, como esto, ¿no? De decir, oye, porque también hay que hablar de los costos. Por ejemplo, el asegurar a alguien en una cobertura conyugal, hablamos de que es muy barato, o sea, de un bajo costo, ¿verdad? Entonces, pues es mejor considerar una protección integral o más completa, pero generalmente pues eso sí tiene que ser platicado, así como el resto de las coberturas. ¿Cómo te podemos encontrar? Estoy a sus órdenes en el teléfono 44 46 57 30 75 para hacerles trajes a la medida, asesorarlos sin compromiso y pues explicar de todo este mundo de los seguros. Muy bien, pues Karina, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros una vez más y pues traernos este tipo de temas que son muy importantes. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Taylor. nosotros